Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Cuando la gente se refiere a alguien pobre, inmediatamente lo asocian al que no tiene recursos materiales y erróneamente lo asocian con humildad. Viven en una humilde casa, dicen. Cuando en realidad lo correcto es decir, viven en condiciones precarias. No es humilde, es económicamente una persona sin recursos, carente de lo básico para sobrevivir. Felices o dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Pero qué es un pobre en espíritu? Es aquel que no tiene en sí mismo ningún recurso para salvarse. Es aquel que confía en Dios y depende totalmente de Él. Son doblemente felices porque son bendecidos por Dios al reconocer la necesidad que tienen de Él. Un pobre en espíritu es el que pone sus necesidades espirituales por encima de sus necesidades materiales. Es el que reconoce que no puede hacer nada, que no puede ni siquiera moverse si Dios no lo ayuda. Es el que sabe que cada paso que da es Dios quien le da fuerzas para caminar, que su salvación depende de Dios y que es y será siempre una persona débil y necesitada de Dios. ¿Por qué es feliz un pobre en espíritu? Porque sabe que el poder de Dios se perfecciona en su debilidad. Al reconocer que es débil y anhelar y suplicar fuerzas a Dios, Él lo fortalece. Al exponer su miseria espiritual, Dios suple las necesidades de su alma y de no tener nada pasa a ser saciado por Dios. Es aquel que no aparenta falsa humildad. No es el que presume de ser una persona de ayuno y oración y creer que por eso es superior a los demás. Al contrario, es el que ora y ayuna porque sabe que Él es el necesitado y que es tan carnal que solo estando cerca de Dios puede tener protección contra el pecado y ser librado de la tentación. No se alaba a sí mismo, sino que confiesa que es orgulloso y que le cuesta muchísimo someterse a la voluntad de Dios, que tiene miles de defectos de carácter, pero que lucha contra su carne y le implora al Señor la fuerza y la capacidad para mejorar cada día. Es aquel que, si por misericordia Dios le ha confiado un privilegio, lo ejerce con temor y temblor, sin jactancia, consciente de sus limitaciones e imperfecciones y que no es infalible, que se puede equivocar, que no lo sabe todo. Un pobre en espíritu está abierto al consejo de alguien con más recorrido que él. Está dispuesto a aprender, incluso a admitir públicamente cuando se ha equivocado en algo. Pero sobre todas las cosas, es alguien que con su vida demuestra una total dependencia de Dios. Su enfoque no está en las cosas terrenales, está en las cosas celestiales. Anhela cada día y a cada instante la presencia de Dios y la intervención del Espíritu Santo en cada cosa que le toque hacer. Él sabe que humanamente puede hacer muchas cosas, pero que las que glorifican a Dios es incapaz de hacerlas Él. Necesita que sea Cristo en Él. Así como un pobre, materialmente hablando, no depende de sí mismo, sino de la caridad de la gente. Un pobre espiritual es el que reconoce que sin Dios es miserable, que es un pordiosero y que es Dios el que le provee todo en su caminar en Cristo, pues Él no tiene nada. Es necesario que los cristianos seamos pobres en espíritu, reconocer nuestra insuficiencia para poder entrar en el reino de los cielos, que no hay mérito alguno en nosotros, que todos los méritos los hizo Cristo en la cruz del Calvario, que no somos nosotros los que entramos, sino Cristo, al transferir su justicia a nosotros, nos abrió entrada al reino celestial. Sea bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo.